Llamas a mi puerta. ¿Qué pasará en el nuevo episodio? ¿Podrá dejar a Eda Serkan y marcharse? Serkan se enteró de que Selin estaba embarazada. Entonces, ¿qué hará ahora? ¿Selin está realmente embarazada de Serkan? ¿Está comenzando de nuevo el viejo amor entre Kemal Bey y Aydan? Todo y más en este video. Antes de pasar a nuestro video, si quieres que Selin deje atrás a Serkan y Eda, comparte nuestro video para que no podamos llegar a más personas. Con la aparición del embarazo de Selin, todos, especialmente Serkan, se sorprendieron mucho. Como Eda mantuvo esta situación en ella, sintió un gran dolor. Y considerando esta situación, optó por renunciar a su propia felicidad por la felicidad de los demás. Dejó una carta a todos y se despidió. Sin embargo, Serkan ama tanto a Eda que inmediatamente corrió tras él. Sin embargo, hay un amor tan fuerte entre Eda y Serkan que sus corazones sufren a medida que se alejan el uno del otro. Por eso Eda no pudo subir al avión. Cuando regresó, ver a Serkan caer al suelo casi lo destruye. Viendo esta situación de Serkan, Eda dejará de ir a Nueva York. Todos sabemos que Serkan no se rendirá con Eda incluso si se entera de todo sobre Selin. Sin embargo, Serkan está realmente seguro de que este bebé no es de él. No importa cuánto tiempo Flood continúe con esta mentira, dará un déficit en alguna parte. Ahora, Serkan no debería tolerar después de que Selin haya hecho tanto. Finalmente, el embarazo de Selin se confirmó como resultado de las pruebas del médico. Pero, ¿el problema aquí es el bebé realmente de Serkan? Se confundió cuando Denise se acercó a Selin y le dijo que todo era un juego y luego le preguntó si el padre del bebé era él mismo. Como entendemos por estos discursos, Denise y Selin tuvieron una aventura de una noche. Y Denise está seguro de que el padre de este bebé es el suyo. Selin lo sabe, pero usa su embarazo para separar a Eda y Serkan. Primero, tras las fotos de los besos con Denise, saldrá a la luz la mentira del embarazo de Selin. Los nuevos amantes de nuestra serie solían estar entre Kemal Bey y Aydan. La relación restante continuará. Sin embargo, el detalle importante aquí es el propósito de Kemal. Porque es un poco extraño que saliera de la nada y dijera que te extrañaba tanto. También existe la posibilidad de que Kemal Bey sea el padre de Serkan. Veremos todos estos juntos en la siguiente sección. Si bien estos estarán en la siguiente sección, echemos un vistazo a lo que sucede en esta sección. Serkan vuelve a proponerle matrimonio a Eda en la noche preparada. Sin embargo, Eda dice que no puede aceptar tal oferta por ahora. Quiere irse de la fiesta disculpándose con todos. Serkan, por otro lado, no puede entender lo que pasó y pregunta por qué Eda no lo aceptó después de correr detrás de él. Sin embargo, Eda dice que está cansada y no lo acepta y se va a casa. Serkan no quiere irse solo y va tras él. Pero Eda está decidida y dice que no quiere. La moral de Serkan está muy deprimida y se va. Todos sienten curiosidad por Eda. Cuando regresan a casa, Melo debe manejar a todos. Cuando vaya a buscar a Serkan Eda la mañana siguiente, no quiere volver a encontrarse. Sin embargo, Serkan va a la empresa y dice que se reunirá en la empresa. En la empresa, intenta calmar a PRL y en fin Serkan. Definitivamente recomiendan que Eda no se suelte y se lo recuerde constantemente. Sin embargo, Serkan no sabe qué hacer y la busca, pensando que el motivo de estas acciones de Eda es Selin. Pregunta si se reunió con Eda. Sin embargo, Selin invita a Serkan diciendo que él no hizo tal cosa. Cuando Eda llegó a la empresa, llamó a Selin y le dijo que se enteró de que Serkan no aceptó su oferta. Luego va a su habitación y se espera a Serkan. Serkan le pregunta a Eda si ha hablado con Selin. Sin embargo, Eda dice que lo que hace no tiene relación con nadie. Aunque Serkan no sabe qué es, todavía repite que debería estar con él. Sin embargo, Eda todavía no quiere aceptarlo y se va de ahí y se dirige a Melo y Feren. Mientras conversan, Feren dice que las personas que están embarazadas deben mostrar un medicamento y no usarlo. Y juntos coinciden en que Selin está embarazada. Ha comenzado la reunión con Kemal Bey. En este proceso, Aydan y Alper también vienen y entran repentinamente a la reunión. Serkan luego los envía a su habitación. Mientras tanto, Feren se levanta y se lleva a Melo y buscan documentos en la habitación de Selin y encuentran algunos documentos. Mientras tanto, mientras Serkan y Kemal Bey están hablando, Aydan vuelve a entrar en la habitación. Cuando Kemal Bey se va, se enoja diciendo que no quiero que sigas a Aydan y sigas a nuestro alrededor. Cuando Aydan llega a Serkan y le pregunta si conoce a Serkan Kemal Bey, ahí Fer interviene. Cuando se abre la conversación sobre el bar, Serkan dice que ni siquiera quiere escuchar el nombre de Denise. En ese momento entra Denise y Serkan se enoja mucho y camina sobre Denise. Sin embargo, los miembros de la empresa intervienen y les impiden pelear.
Serkan estaba muy enojado y toma la mano de Eda y lo lleva a casa de inmediato. Te pregunta si quieres saber el motivo ahora. Sin embargo, Eda simplemente lo pasa diciendo que está cansada. Eda pregunta si podemos mantenernos alejados de estos problemas por un tiempo. Serkan acepta y preparan algo para comer juntos. Feren ahora está en buena forma. Y empezó a llevarse muy bien con Ferit. Serkan nunca puede aprender nada sobre Kemal Bey de su madre. Al día siguiente, mientras Melo y Eda están hablando, Denif llama y le dice que Selin está detrás de un juego. Ahora piensan que Selin está mejorando las cosas. Cuando van a la empresa, siguen a Feren y Melo Selin. Eda habla con Serkan cuando va a su habitación. Serkan recibió un regalo, y este regalo es la primera edición del libro llamado El Principito, que su padre le compró. A Eda le gusta mucho. Justo cuando se acercan, Leila entra y le dice a Eda lo que Melo ha dicho. Aunque Serkan le hace una señal a Leila para que no venga, Leila entra y lo cuenta todo. Y Eda inmediatamente se lleva a Melo y Feren y va tras Selin. Mientras Serkan planea llevarse a Eda de vacaciones, Aifer lo llama y lo invita a cenar. Y Serkan suspende su plan de vacaciones. Eda va al hospital después de Melda y Feren y Selin. Intentan encontrar algo en la habitación del médico. Sin embargo, cuando no pueden encontrar nada, sospechan a fondo de Selin. Serkan también busca persistentemente a Eda. Finalmente llega a Eda y le pregunta dónde está. Cuando se entera de que están en el hospital, pregunta por qué. Cuando Feren dice que Eda tiene un poco de fiebre, así que lo llevaron al hospital, Serkan se lleva a Eda a casa. Ella trata de curarla con infusiones de hierbas y tienen momentos románticos juntos hablando del futuro. Aunque Kemal Bey quiere reunirse con Aidanam en cada oportunidad, Aidanam no se lo permite. Melo y Feren siguen persiguiendo a Selin. De hecho, cuando ven que Selin está bebiendo, inmediatamente llaman a Eda y le transmiten la situación. Al día siguiente, va Eda para hablar con Selin y le dice que lo que ha hecho no funcionará. Sin embargo, Selin dice que no hace nada por nadie, solo por el bebé que va a nacer y que quiere irse solo. En ese momento, Selin se desmaya y Eda está muy preocupada. Te llevarán al hospital de inmediato con las chicas. Todos se sorprenden cuando dice que Selin y el bebé están en buenas condiciones después de su tratamiento. Ahora todo el mundo está seguro de que Selin está embarazada. Eda dice que esta situación también debería ser conocida por Serkan. Sin embargo, Selin insistentemente no quiere que Serkan lo sepa. Eda regresa a la empresa y abraza a Serkan con nostalgia. Aidanam ya no puede ocultar su interés en Kemal Bey y quiere reunirse con él. Cuando se conocieron, Aidanam habló profundamente sobre su interés en Kemal Bey, y sus pensamientos comenzaron a golpear su rostro. Por la noche, todos están listos para comer y van a Ledas. Después de un rato, Serkan se levanta y se dirige a la habitación de Eda. Después de un rato, también viene Eda y conversan. Sin embargo, Eda no vuelve a decirle nada a Serkan. Eda está muy molesta. No puede soportarlo más y le dice a Serkan la verdad sobre Selin en todos durante la comida. Todos están muy sorprendidos de que Serkan inmediatamente se acerca a Selin y le pregunte si realmente está embarazada. Cuando la respuesta es sí, pregunta por qué no lo ha dicho antes. Y Selin falleció diciendo las mismas cosas nuevamente. Serkan, en cambio, está desesperado y, sin saber qué hacer, deja a Selin y se dirige a su madre. Un poco más de lo que la luna lo calma. Al día siguiente, cuando Serkan llega a la empresa, no puede comunicarse con Eda y está muy enojado. Engin y PRL tampoco lograron calmar a Serkan y Serkan inmediatamente quiere ir a Eda y hablar sobre los eventos. Cuando llega Eda, lamentablemente, Eda no quiere volver a hablar de nada. Serkan quiere venir a su casa al menos por la noche y hablar sobre lo sucedido. Eda se enoja y envía a Serkan. Sin embargo, todavía acude a la invitación de Serkan. Comen juntos y pasan una gran noche. Sin embargo, Serkan no puede encontrar a Eda por la mañana. Eda dejó una carta y se fue. Cuando Serkan leyó la carta, escribió que Eda lo dejó todo y lo dejó a él. Escribió que no podría encontrarlo aunque lo buscara nuevamente. Mientras todo esto sucede, Denif va a Selin y le pregunta de quién es el bebé. Aunque afirma que la inundación es de Serkan, Denif no cree. Serkan va hacia Melo justo cuando lee la carta. Como siempre, Melo sabe a dónde va Eda. Y le dice a Serkan. Serkan también va rápidamente al aeropuerto y quiere encontrar a Eda. Mientras Eda sube al avión, hay un dolor en el corazón de Serkan y Eda siente el mismo dolor. Es por eso que cuando Eda se da por vencida en el avión y regresa, ve que Serkan se ha perdido y cae y corre hacia él. No olviden dar me gusta a nuestro video, aquellos que aman Playdor y nunca quieren que llegue a una final.
También puedes compartir nuestro video con tus amigos y dejar que sigan lo que sucedió en nuestra serie. Por ahora, hemos llegado al final de nuestro video. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate, adiós.